Bendito sea Dios para siempre. En este día vamos a compartir este mensaje. Hemos puesto por título las dos áreas que no puedes descuidar. Vamos a estar hablando de dos áreas específicas, amplias, que si una de ellas es descuidada, pues el resultado va a ser muy mal en cualquier persona. Personas que están buscando cómo progresar en la vida, en cualquier área de tu profesión o de las cosas que tú haces, siempre habrá cosas que debes tener en atención plena, constante. Porque cualquier descuido te puede echar abajo todo lo demás. Estas son estas dos áreas también que vamos a hablar a nivel espiritual. Como nos dice la palabra de Dios, queremos avanzar espiritualmente, queremos tener madurez espiritual, queremos conocer cómo puede uno hacer entre tantas cosas que en la vida se nos presentan y que muchas de ellas lo que hace es quitar las cosas que ya tenemos. Personas viven perdiendo. Les ha costado mucho levantar algo y después por cualquier error o descuido ven cómo se va. Entonces de esas dos áreas yo creo podemos nosotros, si la comprendemos bien, aplicarlas a cualquier situación que se nos presente. Voy a empezar leyendo en el libro de Proverbios capítulo 27, Proverbios 27, un versículo allí, el versículo 18. Aquí están las dos áreas en este versículo. Dice así, Proverbios 27, 18. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Dos cositas. Quien cuida la higuera comerá su fruto. La higuera en este caso viene a representar algo que es nuestro. Algo que Dios nos ha dado, llámese como se llame, es nuestro. Debemos aprender a cuidarlo para poder recibir ese fruto, eso que se supone que va a traernos, eso que es nuestro. Pero la otra parte es, dice, el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Ya esto no es cosa nuestra, es de alguien más, y ese alguien es el Señor. Y el que no solamente mira lo de uno, pero también se enfoca en mirar lo de Dios, será honrado por Dios. Dos áreas en la vida que cuando nosotros las miramos y pensemos en cualquier situación, tiene que ver con algo nuestro, pero también tiene que ver con algo de Dios. En todo lo que hacemos en la vida, algo es nuestro, pero algo es de Dios. Dios se quiere glorificar en eso que tenemos. Dios quiere que lo reconozcamos en todos los caminos. Dios quiere que una y otra vez comprendamos que de Él depende lo que tenemos y sí, nos lo ha dado. Pongamos atención en cuidar lo que nos ha dado. El que cuida la higuera, dice, comerá de su fruto. Si no la cuidas, pues allí se te va a secar, alguien te va a coger lo que tenías, se va a dañar, pero si estás pendiente, vas a estar recibiendo. Y no olvides la segunda parte de mirar por los intereses de Dios. Sobre toda cosa guardada, nosotros tenemos que guardar el corazón porque de él mana la vida que viene de Dios, de nuestro corazón. Entonces, esto es básico. Vamos a ver entonces qué nos dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 12, un versículo allí también. Juan 12, el versículo 26. Jesús dice de esta manera: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquí está el Señor ahora hablando. El que está pendiente, atento a las cosas de su Señor, recibirá honra. Pero la Biblia habla aquí, el que está pendiente de las cosas de Cristo. El que está buscando servir a Cristo.
De una o de otra manera podemos servir al Señor. Y Jesús dice, si alguien me sirve, mi Padre le va a honrar. ¿Quieres ver la honra de Dios en tu vida? ¿Quieres ver cómo Dios se manifiesta a tu favor? ¿Quieres ver a Dios obrando, defendiéndote a cada momento que venga un ataque contra ti? Mostrándote Dios el camino por donde puedes caminar más fácilmente, permitiéndote Dios avanzar en cualquier proyecto o área, Dios honrándote, Dios respaldándote. Sirve a Cristo. Dice la palabra, el que sirve al Señor, el Padre le va a honrar. No solamente estamos en la vida para pensar en nuestras necesidades, pero para pensar en las necesidades de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué espera Dios? Muchas personas viven muy ocupadas en su propio mundo y se olvidan de Dios. Esas personas no van a recibir en el momento que necesiten la ayuda de Dios porque han dejado a Dios. No se acuerdan de Dios en su diario vivir. Déjenme decirles algo, la palabra nos dice que nosotros normalmente hablando, humanamente hablando, estamos desarrollándonos en esta tierra y casi siempre el enfoque es a la persona, a ti. Enfócate en lo tuyo, progresa, estudia, prepárate, busca un buen trabajo, busca dinero, solo uno. Casi nunca o muy rara vez encontramos personas que nos dicen piensa en las cosas de Dios, no solamente en tus cosas. El mundo pasa y sus deseos, el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Todo lo que hay en la tierra se va quedando, otros lo van usando, pero las personas vamos pasando. Si lo más importante tiene que ver con lo de Dios, entonces hay una grave falta de educación en las personas para que nos concentremos en lo de Dios primero y lo nuestro vendrá después, pero que miremos primero lo de Dios. Jesús dijo que no nos afanemos porque Dios el Padre sabe lo que necesitamos, pero nos dijo busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Jesús dice aquí, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Otra vez, servir al Señor. Pero para servir al Señor, entonces tenemos que trabajar en nosotros. Y hay algo en nosotros que no podemos hacer a menos que Dios lo haga. Voy a ir al Evangelio de Lucas, veamos allí, capítulo 6. Lucas 6, lo que Jesús nos dice. Y en este pasaje está haciendo el Señor una comparación con un árbol bueno y un árbol malo. Un árbol malo, dice aquí la palabra, Lucas capítulo 6, verso 43, dice de esta manera: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor aquí hace esta comparación, dos árboles, y es fácil de mirar un árbol de cualquier tipo de fruta que pueda dar ese árbol. Puede ser buena, puede no servir, puede ser estéril. Hay árboles que tú lo ves y dices, uy, tremendo, qué maravilla, cómo produce, con qué calidad, etcétera. Se conoce por su fruto. Pero el Señor entonces quiere que veamos nosotros, seres humanos, si somos buenos o si somos malos. Por su fruto lo conoceréis. ¿Qué fruto estamos dando entonces para que Dios pueda decirnos si somos buenos o si somos malos? Normalmente, a menos que una persona sea enseñada a tomar en cuenta lo de Dios y pueda entonces tener en su vida esa parte y ese que llamamos el temor de Dios,
y el querer agradar a Dios y el buscar conocer la voluntad de Dios, a menos que lo tengamos en nosotros, no va a salir, no va a fluir. Normalmente las cosas que una persona hace no son delante de Dios buenas, son malas, egoístas, personas que solo procuran lo que desean. Muchas cosas salen allí. Pero Dios espera que cada uno de nosotros podamos ser buenos, podamos ser como este árbol bueno que da buenos frutos y que se va a notar cuando estemos hablando. Por tus palabras se conocerá quién eres, qué tienes en tu corazón. ¿Qué podemos hacer? ¿Podría uno decidir ser bueno así por así? ¿O tendría Dios que actuar en nosotros? La Biblia dice que por causa de que Jesús vino a la tierra y venció al enemigo y dio la oportunidad a los hombres ahora de poder ser restaurados, regenerados, poder ser renovados, ser nuevas personas, por causa de que el Señor vino a la tierra, podemos cambiar nuestra manera de ser. Y quiero ir entonces al libro de Tito. Me acompaña allí, por favor. Tito capítulo 3, veamos qué nos dice la palabra. Dice así el versículo 3. Aquí está el apóstol Pablo hablando en parte propio de lo que él estaba viviendo, pero lo que tú y yo también hemos vivido en algún momento en nuestras vidas. Tito 3, verso 3 dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. De alguna manera tú y yo y cualquier persona ha tenido algo de estas características que no son buenas, son malas. Da a entender, es un árbol malo que vive mostrando esas cosas, siendo rebelde, insensato, esclavo de concupiscencia, de malicia. Pero dice la palabra también, verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Me detengo allí. Dice la palabra que Dios ahora, por su misericordia, dice, ha hecho en nosotros un lavamiento que nos ha regenerado. Este lavamiento tiene que ver con la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, y nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y este lavamiento tiene que ver también con el agua del bautismo. Dice la palabra de Dios que el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Pero nosotros tenemos este lavamiento en nosotros, y también la renovación en el Espíritu. Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. El Espíritu Santo viene a la persona cuando esa persona se vuelve creyente en Cristo y le renueva, le hace que lo demás haya pasado. Las cosas viejas pasaron, dice la Biblia, y aquí todas son hechas nuevas. Y el Señor hace de nosotros una nueva criatura, haciéndolo en la comparación del árbol aquel, un árbol que era totalmente inservible. Dios lo transforma en un árbol totalmente codiciable, un árbol que da muy buenos frutos. Una persona que antes nadie la podía soportar, Dios la transforma en una persona que donde quiera que llegue es bien recibida. Todo esto lo hace el Señor por su misericordia. ¿Cómo lo hace?
cuando se manifestó su gracia, cuando Dios mostró su bondad a los seres humanos y Cristo vino a la tierra. Y Cristo entonces pagó el precio. Y Cristo entonces vino a ser nuestro Salvador. Vino a ser esa provisión de Dios para transformar nuestras vidas. Y Cristo viene, nosotros recibimos lo que Él ha hecho, nosotros creemos en Él, nos apropiamos de esa promesa que dice que en Él creyere será salvo, que el que en Él creyere no será condenado. Creemos en el Señor y nosotros entonces recibimos de parte de Dios el Espíritu Santo que nos va a renovar, que va a estar con nosotros cada día, permitiéndonos ahora ser diferentes. Otra vez, por sus frutos lo conocerás, y de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estamos hablando después que somos del Señor? ¿Será que se conoce por nuestra manera de hablar lo que decimos, cómo lo decimos, que ahora no somos lo que éramos antes? ¿Será que los que nos rodean pueden decir, no entiendo, pero algo pasó en esta persona? No es quien yo conocía. Pero si siguen diciendo, oh, tú sigues siendo el mismo. ¿Dónde está eso que cambiaste y que ahora eres de Dios? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Cómo estamos nosotros mostrando al mundo que somos un árbol ahora que da buen fruto? Que somos buenos árboles y que no seguimos siendo esos árboles despreciables, dando malos frutos, como dice aquí el apóstol Pablo, que él mismo era de ellos. Aborrecibles, aborreciendo unos a otros, esclavos de concupiscencias, haciendo muchas cosas malas. Pero sin embargo él dice, una vez éramos así, ya no. Que podamos todos decir, realmente hubo un antes y un después en mi vida. Hubo un tiempo donde tú estabas haciendo lo que no debías hacer, pero hubo otro tiempo en que ya eso pasó y ahora tu vida es totalmente diferente. Eso quiere el Señor. Dios te da la oportunidad de ser regenerado, renovado, reformado. Una nueva criatura te hace el Señor. Pero acuérdate, es como que Dios te está dando ahora algo para que tú cuides. Y ahí es que voy a entrar ahora. Recuerda el proverbio que leíamos. El que cuida su higuera comerá su fruto. ¿Cómo vas a cuidar ahora eso que Dios te ha dado, que es tan precioso? Sigamos leyendo. Dice el verso 6, hablando del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nosotros ahora hemos venido a ser herederos conforme a esa esperanza de que vamos a vivir eternamente con Dios. Hay una esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Y muchas personas cometen un grave error. Y es que dicen, no, ya me lo dieron, ya está listo, ya no hay que hacer nada. Te entregaron una higuera, hermano, y aprenda a cuidarla para que pueda entonces esa higuera darte aquello que tú quieres recibir. Dios te ha dado a ti algo muy lindo, muy especial, muy valioso, pero si tú la descuidas, verás lo que va a pasar. Veamos qué dice la palabra. Primera de Timoteo, un poquito atrás, capítulo 4, versículo 12. ¿Qué debemos hacer para cuidar esto que ya Dios ha hecho en nosotros? Algo triste, muy triste que podemos observar en el cristianismo es cada vez que una persona que Dios ha usado por un muy buen tiempo, esa persona se descuidó y cayó. Déjenme decirle el daño que hace, no solamente a su vida, que viene todo el mundo y lo aplasta y lo acaba, sino a nivel de la sociedad y a nivel del evangelio es terrible. No podemos darnos el lujo de fallar una sola vez, porque una sola falla, una sola caída puede significar un desmoronamiento total de tu vida, de tu existencia y de lo que Dios te ha dado. Quiere decir que debemos andar siempre muy cautelosos, muy atentos, porque el enemigo es astuto,
es engañoso, hace muchas trampas, pone muchas cosas por delante que parecen buenas y no lo son. Y si una persona se descuida, ya verás. Pero ¿qué dice aquí? Voy a 1 Timoteo 4, verso 12. Aquí el apóstol Pablo le habla a Timoteo y Dios nos dice a nosotros cómo podemos hacer para cuidar eso que tenemos, para que dé fruto, para que ese fruto realmente pueda ser maravilloso el tenerlo y presentárselo a Dios, que es el objetivo final. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. No hay tal excusa como que estoy empezando en los caminos del Señor. No hay excusas. Más bien es reconocer: no puedo descuidarme, lo que Dios me ha entregado es tan valioso que el enemigo me lo quiere arrebatar. Tengo que defender esto que Dios me ha dado. Tengo que procurar ser ejemplo. ¿Cómo voy a ser ejemplo? Primero debo aprender cómo se debe vivir. Antes era un árbol que no daba buen fruto, pero ahora Dios me ha transformado. Ahora, ¿qué debo hacer para dar este fruto que debo dar? Dice más, verso 13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura es para ti, para edificarte. La exhortación y la enseñanza es pensando en tu Señor, en servirle a Él, en ayudar a otras personas. No solamente es leer para aprender, es leer para aprender y enseñar. Es leer para aprender y ayudar a otros también. Es leer para aprender a vivir, pero no quedarnos allí pensando en nosotros, pero también pensando en nuestro Señor. Porque el que piensa en las cosas de su Señor recibirá honra. Y Jesús dice que el que le sirve a Él, mi Padre le va a honrar. Entonces, debemos nosotros tomar en serio la palabra de Dios. Debemos nosotros disponernos a estudiarla. Si hay alguien que está en los caminos del Señor, digamos 3 años tienes ya, 4 años en los caminos del Señor, y todavía tú no has leído la Biblia completa, de corrido, desde Génesis 1:1 hasta el último versículo, algo ha pasado en ti. No le has dado la importancia que crees que tiene la palabra, pero yo te sugiero, hazlo, comienza un día. Hay muchos métodos para leer la Biblia completa. De hecho, en el boletín se está exponiendo cada semana una serie de versículos que en un año habrás leído la Biblia totalmente. Pero tienes que hacerlo. Tienes que dedicarle tiempo a la palabra, conocer lo que dice, aplicarla, ser ejemplo y entonces enseñar a otros. Voy a ir al verso 16. Dice también: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y aquí es que muchas personas se equivocan, se descuidan. Tú no te puedes descuidar de ti mismo y no te puedes descuidar de la doctrina. No puedes. No puedes creer que tú siempre vas a hacer cosas buenas si no te cuidas. Cuando menos esperas, hiciste algo indebido, dijiste lo que no debías decir, fuiste al lugar que no debiste ir. Si te descuidas, pero si estás atento siempre, siempre vas a dar buen fruto. Repito, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muchas personas no quieren leer ese versículo porque dice: haciendo eso te vas a salvar. Oh, no, yo me salvé ya. Momentito. La Biblia dice: no te descuides. No te descuides, haz eso. Y el Señor es fiel y poderoso y te va a guardar, pero no te descuides. Porque si te descuidas, entonces le estás diciendo al Señor de alguna manera
que no te interesa dar buenos frutos, que estás viviendo tu vida como antes la vivías, y no esperes que Dios te va a respaldar, no esperes que Dios te va a honrar. Repito, Pablo dice aquí, persiste en eso, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cómo vamos a hacer? Hay una lucha espiritual, no solamente para que tú vinieras a los caminos del Señor, pero para que tú te mantengas en los caminos del Señor. La lucha continúa. No solamente para que te mantengas en los caminos del Señor, sino para que sirvas al Señor para beneficio de alguien más. Es una lucha. Veamos cómo nos dice en el libro de Gálatas lo referente a esta lucha y qué debemos hacer. Gálatas capítulo 5, me acompaña allí por favor. Gálatas 5, versículo 1. Nos dice así, Gálatas 5, 16, permítame. Dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Allí hay una orden, está en un tiempo verbal imperativo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aunque ya Dios ha hecho de ti una nueva criatura, estás en la carne todavía. Y la carne tiene deseos, y esos deseos normalmente te llevan a pecar, a la vida anterior. Dice, no satisfagas esos deseos. Vienen a ti, domínalos, contrólate, no te descuides y anda en el Espíritu. Busca maneras de pedirle a Dios dirección y obedece esa dirección. Dice el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha entre tu carne, mi carne y el Espíritu. El Espíritu quiere una cosa y la carne se está rebelando. Por eso es que debemos cuidar lo que tenemos. Debemos cuidar este árbol que Dios ahora ha regenerado, ha limpiado, ha renovado. Hay que cuidarlo, porque hay una lucha. Vienen fuerzas tratando de romper las cosas que ese árbol tiene, de destruirlas, y nosotros tenemos que cuidarnos. Un cristiano verdadero vive cuidándose, pero no con miedo a lo que va a venir, pero vive cuidándose. Jesús les decía a los discípulos, velad, orad, no se descuiden. Tienen que saber que ustedes están en la tierra todavía y esta lucha es tenaz, es fuerte, y debemos nosotros luchar hasta vencer siempre. Dice más, verso 18. Dice así, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y la lista es larga: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Recuerda cuando leíamos en Tito 3 que tenemos una esperanza de esa herencia eterna,
Pero aquí dice, aunque tú tengas esa esperanza, si tú te descuidas y te vuelves ahora un practicante de estas obras de la carne, olvídate de la herencia, no vas a entrar. Nadie se burla de Dios. Dios dice que Él conoce el corazón de cada uno de nosotros y los frutos que estamos dando, ¿cuáles son? Otra vez, son dos cosas que no podemos descuidar. No podemos descuidar lo nuestro que Dios nos ha dado y no podemos descuidar la obra del Señor que Dios espera que hagamos. Aquí, si una persona hace esas cosas y la practica, esas obras de la carne, la Biblia dice, la puerta del cielo le será cerrada, no va a entrar. Es terrible esto. Muchas personas creen que están haciendo obras ahora y que no pueden ajustarse a lo que la Biblia dice. Dios quiere que sepamos que Él nos ha regenerado y nos da la obligación de cuidar lo que nos ha dado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, no lo olvides. Dice el verso siguiente, verso 22, mas el fruto del Espíritu, ahora sí, si tú de verdad estás buscando lo de Dios, Dios mismo hará ver este fruto en ti. Dios mismo. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La pregunta sería, antes éramos árboles malos por causa de Cristo, de que Él se presentó aquí en la tierra y nosotros hemos sabido de Él y hemos creído en Él y hemos aceptado lo que Él vino a darnos. Ahora el Señor nos ha regenerado. Ya no somos ese árbol malo, ahora somos árbol bueno. ¿Será que podremos mantenernos siendo árboles buenos? Porque hay una lucha para que vuelva a ser un árbol malo. Por favor, comprende esto, es demasiado delicado, pero es demasiado importante. Tantas personas caen en error porque se descuidan, no saben que el enemigo los trata de hundir. Hermanos queridos, Cristo venció, pero nos manda a usar su victoria como parte de aquella que Dios quiere darnos para nuestra victoria. Nosotros podemos vencer al enemigo basados en la victoria de Jesús sobre el enemigo y también sobre nuestro testimonio. Dice la palabra que menospreciaron sus vidas hasta la muerte y por medio de la sangre del Cordero entonces vencieron al enemigo. Menospreciar la vida tiene que ver con esto, con negarnos a nosotros mismos, a hacer lo que queríamos hacer antes, a tener las metas que antes estábamos desarrollando en el mundo. Olvídate de esto, búscalo de Dios ahora, eres diferente. Dice así el verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Oyó? ¿Han crucificado en serio? ¿O nos falta todavía crucificar algo? ¿Qué hay de esas obras de la carne que tú puedes identificar que de alguna manera afecta en tu vida? De alguna manera es algo que viene a ti y como que quiere quitarte el control de ti mismo y se impone sobre ti. ¿Qué hay? ¿Qué hay de esas obras de la carne que te pueden afectar eternamente y tú crees que no puedes hacer nada contra eso? Claro que sí puedes, pero tienes que crucificar esa obra, crucificar ese deseo, crucificar esa carne. No darle el gusto más, no obedecerla más. Por eso dice el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tú dices, sí, estoy viviendo en el Espíritu, Dios está conmigo, qué bueno. Ahora anda por el Espíritu, déjate guiar por el Espíritu. Vaya al libro de Romanos, capítulo 8, verso 1. Veamos lo que dice allí también
que tiene que ver con esto que Pablo está diciendo a su iglesia. Romanos 8:1 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Usted dirá, amén, pero dice, ¿a quiénes son? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si hay algo de doctrinas de error que he visto con mucha frecuencia hoy día, es que se toma una porción de la palabra que es bonita, que es una promesa que te llena de ánimo, de emoción, y se olvidan de una condición de esa promesa que da la palabra. Y este versículo 1, Romanos 8:1, es un ejemplo. Aún en otras versiones de la Biblia, la parte que uno tiene que cuidar la quitaron para decir ninguna condenación hay a los que están en Cristo. Ya, ok, estoy en Cristo. Pero no dice los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque esos son de verdad los que son de Cristo. Los otros quizás están viviendo una ilusión. Oh, yo soy. Tú eres, se va a conocer por lo que se ve. Si tú eres un buen árbol, se va a ver por lo que produces, no por lo que tú dices. Y lo que tú dices va a hablar de qué hay en tu corazón. Entonces, de más está que uno diga, sí, yo soy. Demuéstralo. Porque yo tengo que ver en ti el fruto para saber que de verdad tú eres. Hermanos queridos, es el mensaje de la palabra. No lo descuidemos. Debemos cuidar lo nuestro y debemos servir al Señor. Dos áreas, no las descuidemos. Versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quieres poder declarar siempre que Jesús te ha limpiado? Tú estás siendo justo delante de Dios. Ya el pecado no tiene poder en ti. Acuérdate, vive conforme al Espíritu, no conforme a la carne. No lo olvides. No olvides que la carne está allí demandando atención y demandando que le satisfaga sus deseos. No lo olvides para que no caigas en trampas. Pero tampoco olvides que Dios está allí, que te ha limpiado y te ha dado un poder para que puedas vencer a esas tentaciones y a esa influencia del enemigo. Dios te ha dado poder. Dice, la ley del pecado ya no está para ti. Pero ahora hay otra ley, la ley de Cristo, por medio de su Espíritu. Dice aquí el verso 5, y esto es clave también, el 5 y el 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué hay en tu mente? ¿Con qué llenas tu mente cada día? ¿Cuánto de la palabra de Dios pura está en tu mente cada día? Los programas que ves, si es que ves alguno, las cosas que ves por medio cualquiera, celular, computadora, televisión, lo que fuera, ¿qué está llegando a tu mente en lo que estás mirando? ¿Es espiritual o es carnal? Porque los que son del Espíritu piensan las cosas del Espíritu, pero los que son de la carne, en las cosas de la carne. Si tú hicieras un análisis de un día tuyo,
y me atrevería a sugerirte que lo hagas. Te levantas en la mañana y ten un diario por un día, solo un día, pero sé fiel en lo que haces, aún en lo que piensas, sé fiel en donde vas, escríbelo. Mira, analiza, viste un programa, ¿qué pensamientos llegaron a tu mente? ¿Leíste un libro? ¿Qué pensamientos llegaron a tu mente? ¿Fuiste a algún lugar? ¿Qué pensamientos llegaron a tu mente? Tú lo puedes hacer, es fácil. Y entonces verás si realmente en tu mente está lo de Dios o está lo de la carne. Dice más, dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de sencillo. Si tú tienes al Espíritu Santo y estás siendo guiado por el Espíritu y estás andando en el Espíritu, tú eres de Dios. Si tú no tienes al Espíritu, no eres de Cristo. ¿Quiénes son los que tienen al Espíritu? Los que creen en Cristo. Los que creen de verdad en Cristo, no los que de boca lo dicen y no lo demuestran. Eso tienen al Espíritu, esos son de Dios. Los otros pueden tener acceso, la gracia está disponible, pero tienen que tomar la decisión de creer en Cristo. Y los que ya creemos en Cristo, debemos guardar ese tesoro que ya tenemos. Debemos procurar que dé fruto y que en ese fruto Dios sea glorificado. Que el Señor vea nuestro diario vivir y nosotros podamos ser como ese árbol que da buen fruto para el Señor. Vaya al capítulo 13 de Romanos. Versículo 11, dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué está hablando? Pablo está hablando aquí como que estamos esperando a alguien que viene a salvarnos porque estamos bajo ataque del enemigo. La vida normal de un creyente. Tentaciones, ataques, burlas, de todo, y presionan. Pero dice, ya se está acercando el que nos va a dar la salvación. Diría, no, la salvación yo la tuve. Sí, digamos, entraste en el camino estrecho que te lleva a la gloria. Es una mejor manera de visualizarlo. Pero mientras estás en ese camino estrecho dirigido hacia la gloria, hay mucho allí que va a pasar y no te puedes descuidar. Pero va a venir la hora cuando ya llega el Salvador y ya todos esos problemas se acaban. Dice, despierta. Quizás estás adormecido. Hay un letargo. Hay un sentir como, todo va normal, todo va bien. No, no todo está bien. No todo está normal. Debieras dar más fruto. Debieras pensar más en Dios. Debieras servir mejor al Señor. No todo está normal. Entonces despertemos. Despojémonos, dice, de las cosas de las tinieblas y vistámonos ahora con las obras de la luz de Jesucristo. Dice el versículo 13: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo. Que quien te vea a ti
sea como viendo a Cristo mismo caminando en la tierra. Tú dirás, oh, voy a hacer los milagros que Él hizo, si Dios quiere. Él dijo, milagros mayores harán, porque Él iba al Padre. Pero no es los milagros, es su manera de vivir. Es la manera de Él comportarse en la sociedad. Es el testimonio que Él estaba dando a los demás. Es el fruto visible del Espíritu que Cristo mostraba a cualquier persona que hablara con Él. Vistámonos de Cristo. Desechemos todo aquello que no es del Señor. Es una tarea, pero vale la pena. Vale la pena concentrarnos en esa área de ser más y más como Cristo. Vale la pena concentrarnos en esta área de servir más y más al Señor. Y voy a terminar este mensaje en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Imitar a Cristo. Él es el modelo, Él es el ejemplo, Él es el guía, Él es el todo. Él es el que podemos mirar y saber cómo debemos actuar. Él es que podemos escuchar y saber cómo podemos hablar. Él es. Seamos imitadores de Cristo. Andemos en amor. Andar en el Espíritu significa andar en amor. No andar ni en hipocresía, ni con envidia, ni en las cosas mundanas. Andar en el Espíritu es ser guiado por el Espíritu. La carne fue crucificada ya. Esos deseos que vienen y quieren florecer en la carne son crucificados. Y nosotros seguimos dando fruto para el Señor. Eso quiere el Señor, que sigamos así. Llegará el momento de la recompensa. Llegará el momento cuando Cristo venga para cada uno de nosotros. Pero mientras tanto tenemos que estar aquí batallando. Verso 3 dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Hay palabras que deben ser innombrables para el cristiano. Escuchaste a alguien que dijo, cállate, no las repitas. No las repitas, no me interesa oírla, ni a ti te interesa decirlas. ¿Para qué manchar tu boca? ¿Para qué contaminarte diciendo lo que no debes decir? Dice, hay cosas que, dice palabras que no deben ni decirse como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías o engaños que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Otra vez, Pablo no le está hablando a los incrédulos, que se sepa. Pablo está hablando a la iglesia de Cristo. Y le dice, no hagan esto, no hagan aquello, no hagan lo otro, porque el que hace eso no entra. El que hace eso no tiene herencia en el cielo. El que hace eso no es de Cristo. El que hace eso no está dirigido por el Espíritu de Dios. Dice el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie te engañe. Cuando alguien se me acerca y me quiere como poner, hermano, espérese, tranquilo, no sea así, digo, cuidado con este. Quiere sacar a uno de donde estás firme, te pones ahora en un desbalance y fácilmente te empujan y caes. Cuidado. La Biblia dice, el que cree estar firme, que dice, mire que no caiga.
No dice descuídate que todo va bien. No, mire que no caiga. El que sabe que es de Dios, cuidado que el enemigo quiere hacerte caer. Cuidado. Mantente firme. Sé fiel hasta la muerte, dice la palabra. Y el Señor te dará la corona de la vida. Pero sé fiel hasta la muerte. Voy a saltar al verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Otra vez aquí nos repite la palabra, debemos ser diligentes, no necios, diligentes. Si no sabes algo, pregunta. Si no conoces una respuesta, búscala. Pero no te quedes allí como que no importa nada, que todo va a ir bien. Escudriña la palabra. Busca maneras de conocer. La Iglesia Nueva Vida, gracias a Dios, tiene muchas maneras en que está disponible para el pueblo que aprendan la palabra. Muchas maneras. Una de ellas son las células en los hogares y aquí mismo. Para los que quieren asistir, qué bueno, los que están asistiendo están preparándose más y más en la palabra. Escuela de líderes, estudios individuales. El punto es, puede haber mucho medio disponible, pero tú qué tiempo vas a sacar para aprovecharlo. ¿Cuándo le vas a dar valor a la palabra de Dios para meterte con ella para que cambie tu vida? Sé sabio, conoce la voluntad de Dios. El que conoce la voluntad del Señor lleva ventaja. Sabe lo que Dios quiere que haga y lo va a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. El que no conoce la voluntad de Dios, lo más probable es que va a vivir una vida en desorden. Va a vivir una vida lamentable. Dice que es de Dios y sus hechos, sus frutos hablan otra cosa. Dice que es de Cristo y el Espíritu Santo no da testimonio que está hablando la verdad. Pero si tú quieres realmente tener estas dos áreas en perspectiva, cuidar tu higuera y cuidar las cosas del Señor, cuidar lo que Dios te ha dado para que recibas ese fruto que Dios quiere que tú des, y cuidar las cosas de tu Señor para que recibas esa honra que Dios te quiere dar, déjame decirte, pon mucha atención a lo que Dios nos dice hoy, porque es por tu beneficio y el mío y el de todo creyente. Es que Dios nos da. Y Dios dice algo también. Si reconoces que hay áreas en ti que la carne como que te quiere dominar, esa área entrégasela a Dios. Confiesa a Dios eso que tú haces, eso que tú tienes, eso que te quiere impulsar. Confiésale, Señor, ayúdame. Señor, esto y lo otro. Habla con Dios. La Biblia dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Pero tienes que venir a Dios, tienes que acercarte a Él y Dios te mostrará su misericordia y Dios te va a perdonar. Si no reconoces que estás mal, y en esa lista de situaciones que se presentan, que dice, si practica eso, olvídate, no entras al cielo. Si practicas eso, no te engañes, las puertas se te cierran allá arriba. No hay herencia para ti. Lo que hemos visto, si eso no te inquieta y hay algo que Dios te ha dicho, se mencionó lo que tú haces. Si eres de Cristo, crucifica eso. ¿Cómo lo vas a crucificar? Entregándoselo al Señor. Señor, aquí está esta área, te la entrego. Dame la fuerza para no volverlo a hacer, tú le dices al Señor. Amén. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a hacerlo. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. No te descuides, repito, pero sé sincero contigo mismo delante de Dios. No para justificarte, pero para pedir perdón y pedir fuerzas para seguir adelante en victoria.
las cosas que te provocan a pensar pensamientos carnales, una vez las detectas, cierra esas puertas, como se llame, cierra esa puerta, para que no vuelva por ahí esa influencia que te lleva siempre a lo que no conviene. Cuida lo que Dios te ha dado y verás cómo vas a dar fruto. El Espíritu Santo va a dar fruto de ti, fruto abundante y fruto agradable a Dios. Oremos. Padre amado, Padre santo, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu santa palabra, que es pura, que es poderosa, eficaz. Es como un martillo que quebranta el corazón. Es tu santa palabra, Señor, que nos has dejado para que nosotros nos analicemos teniéndola a ella como espejo. Nos revisemos y podamos arreglar cualquier área que se está por descomponer o que ya se descompuso. Padre Santo, cualquier persona que en este día tú le has hablado y al analizar estos versículos, tu Espíritu Santo le ha redarguido, escucha, Señor, su oración a ti. Escucha, Señor, la petición de perdón que te hacen. Escucha, Señor, su arrepentimiento que te expresa de corazón, y límpiale y renuévale. Y si hay alguien, Señor, que aún no se ha acercado a ti y hoy tu Espíritu le está atrayendo, dando convencimiento de justicia y de pecado y de juicio, Dios eterno, recibe esa alma, límpiala, purifícala y dale tu Santo Espíritu. Queremos vivir para ti, Señor, dando fruto, recibiendo de ti toda bendición que nos tienes, pero también todo aquello que nos das para servirte. Corazones que hoy pueden declarar delante de ti que necesitan tu gracia y tu misericordia. Imparte, Señor, en esta hora esa gracia y que la sangre de Cristo sea purificando cada corazón, cada alma, cada vida, renovándonos a todos, fortaleciéndonos, que nosotros sigamos adelante con esa ayuda bendita que nos das, con ese poder que tenemos, revestidos de Cristo, con toda la armadura espiritual y con todas las armas que Dios nos ha dado, declarando una y otra vez la victoria, porque ya Cristo la ganó, y nosotros podamos conquistar hasta el fin, Señor. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tener compasión y porque tú tienes planes para cada uno de nosotros. Presentemos al Señor esta canción con todo el corazón. Bendito eres, Dios.